buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que realizaban las directivas de la facultad, de los programas académicos, en poder participar y poder compartir con cada uno de ustedes un poco de esa experiencia académica que a lo largo de muchos años ha permitido estar en diferentes escenarios académicos y adicionalmente se ha podido reflejar esa participación académica en diferentes literaturas que algunos de ustedes ya han manejado en semestres anteriores, el libro de matemática financiera del cual soy coautor. Entonces mi idea es tratar el tema de la matemática financiera, enseñar estas reflexiones básicas para poderla enseñar y para poderla entender, ¿sí? Muy seguramente cuando uno aborda el conocimiento de la matemática financiera, el estudiante cuando inicia ese campo de la matemática financiera dice, uy, eso es la matemática 3, o sea que yo he sido malo en cálculo 1, cálculo 2, definitivamente me va a ir muy mal en la matemática porque tengo muy malas bases posiblemente, o posiblemente le he tenido un miedo a la experiencia de la matemática financiera. Entonces mi idea es compartir de alguna manera algunos elementos y esas reflexiones que nos permitan entender aún más la matemática financiera para los que ya la vieron, ¿sí? Entenderla para los que le están empezando a ver y muy seguramente generar esa espirita de conocimiento para los que a un futuro tendrán que ver la asignatura de la matemática financiera. Entonces vamos a iniciar nuestra presentación trabajando que la matemática financiera básicamente ¿qué es? Es un área del conocimiento, es un área dentro de las finanzas que básicamente lo que ayuda a entender es el valor del dinero en el tiempo, es decir, todos los recursos económicos tienen un costo, ¿sí? Y los recursos económicos dependiendo de su ubicación en el tiempo tienen un valor. Eso es lo que básicamente estudia la matemática financiera. A mi modo de ver, la matemática financiera es un elemento primordial para poder entender las finanzas. Si yo entiendo matemática financiera, entiendo plenamente el concepto financiero. ¿Por qué? Porque en el concepto financiero yo tengo que analizar ese escenario que ya está planteado como el valor del dinero en el tiempo, porque cada recurso tiene un costo. Sabemos que los recursos económicos pueden llegar a incrementarse en la medida de diferentes factores como el riesgo, la inflación, la oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede en el tema de la matemática financiera cuando la empezamos a enseñar? Y es que como docente nos encontramos con una de las barreras y es esta presentación que tengo acá. Y es que inicialmente, cuando se habla de matemática financiera, no estamos hablando formalmente de matemática. Estamos hablando desde un concepto financiero. El concepto financiero sobre el cual gira la matemática financiera es valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos enseñar como profesores de matemática financiera en los cursos regulares de esta asignatura. Pero ¿qué sucede? Nos encontramos con un inconveniente y es que para poder entender o aplicar el concepto de valor del dinero en el tiempo, tengo señalizador acá, no. Cuando empezamos a explicar ese concepto, necesitamos tener unos conocimientos previos. ¿Un conocimiento previo cuál es? Ahí lo dice muy claramente, la comprensión de lectura. Y resulta que cuando empezamos a trabajar nuestra matemática financiera, al no tener muy buenas bases en la comprensión de lectura, pues no sabemos qué nos están dando, no sabemos qué nos están preguntando, pues no sabemos cómo vamos a abordar el campo del conocimiento del análisis de la matemática financiera. Entonces, por eso, uno de los elementos importantes que uno debe siempre tener a la hora de enseñar y aprender la matemática financiera es una muy buena comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque esa comprensión de lectura nos va a permitir extraer las variables conocidas, las variables desconocidas e imaginarnos lo que queremos solucionar, es decir, esa operación financiera. Si no tenemos la posibilidad de imaginarnos, es decir, de hacer esa comprensión de lectura, entender la matemática financiera, este ya va a ser nuestro primer gran obstáculo. Posteriormente, ustedes observan acá en negro que dice aplicar el concepto de valor del dinero al tiempo. Pues básicamente eso es lo que hacemos los docentes en matemática financiera, enseñamos el concepto del valor del dinero del tiempo, enseñamos una serie de elementos que integran la asignatura, ¿sí? Pero para poderla llevar a su feliz término necesitamos del apoyo de dos conceptos que uno cree en principio que no serían nada nuevo, pero resulta que nos vamos siempre a tropezar con ellos. Y es que a veces no tenemos muy buenas bases en el manejo de la matemática, ¿sí? Y en la matemática financiera no hablamos de grandes operaciones matemáticas, que usted tiene que ser un matemático experto para comprender la matemática financiera. Con el que usted sepa el primer caso de factorización, con el que usted sepa que lo que está al desplegar, que lo que está sumando pasa al otro lado a restar, que lo que está restando pasa al otro lado a sumar, que lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, que lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, créanme que van a tener todos los conceptos para poder realizar
o aprender adecuadamente el concepto de la matemática financiera. Pero, ¿qué nos damos cuenta en los salones de clase cuando recibimos y nos enfrentamos con nuestros estudiantes? Que los estudiantes tienen allí una falla. No sé si esa falla se obedece al miedo que normalmente el estudiante tiene al uso de la matemática, y eso de alguna manera a nosotros como docentes de la asignatura se nos llega a complicar poder impartir adecuadamente. Porque básicamente nuestra responsabilidad, ¿cuál es? El segundo ítem. O sea, nuestra responsabilidad no debe ser enseñarle a leer ni enseñarle a despejar. Pero finalmente resultamos como docentes intentándole enseñar al estudiante a leer, para que entienda lo que se le está pidiendo desarrollar, pero adicionalmente se le está enseñando también a despejar cuando el curso no debe dar para esa circunstancia. Y en tercera medida es el uso de la calculadora. Porque después de que el estudiante ya ha realizado o planteado una determinada ecuación en el tema de la matemática financiera, porque todo lo que está en la matemática financiera se establece en una ecuación que gira en torno al concepto de valor del dinero en el tiempo. Entonces, cuando el estudiante procede a despejar, ¿a qué nos enfrentamos? Que es que el estudiante no sabe utilizar la calculadora, ¿sí? Y al no saber utilizar adecuadamente la calculadora, pues los resultados, ¿sí?, no le van a dar adecuadamente. Inclusive, posiblemente les ha pasado a ustedes, el estudiante suma en su calculadora 2 más 2 y le da 5. Y uno no entiende cómo le da 5, pero el estudiante va y le demuestra a mí, profe, me está dando 5, ¿sí? Es decir, existen unas bases inadecuadas en el uso de esa tecnología que nos ha permitido en el manejo de la matemática financiera poder avanzar y afianzar el concepto. Ustedes se imaginan hace unos 20 años o 30 años cuando se enseñaba la matemática financiera, las calculadoras que ustedes hoy tienen, que para mí son unos supercomputadores, no tenían todas las características de lo que hoy ustedes manejan, ¿sí? Anteriormente la matemática financiera se manejaba con algo que se llamaban tablas de interés compuesto. Es decir, eran unas tablas que al final de los documentos de los libros permitían que el estudiante llegara a encontrar unos determinados factores y a partir de esos factores pudiera llegar a multiplicar para encontrar unas determinadas cantidades en valor presente, valor futuro, tasa de interés y tiempo, ¿sí? Hoy ustedes tienen unas calculadoras que les permiten incorporar más de 10 dígitos, cuestión que hace 12 años no se permitía en las calculadoras. Usted solamente podía hacer 10 dígitos y para de contar, no podía abrir paréntesis. Yo recuerdo que en el año 1996, lo mejor de calculadora sea como la Casio 3600, ¿sí? La Casio 4000 tenía una gran ventaja, usted podía abrir paréntesis y podía incorporar un gran número de operaciones, pero el costo para poder acceder a ella era muy elevado, o sea, no todos podían llegar a acceder. Hoy ustedes tienen unos computadores, unas calculadoras que permiten hacer muchas cosas que ustedes finalmente no le han sacado el provecho. Y no le han sacado el provecho, ¿por qué? Porque uno como estudiante piensa que en la matemática financiera, tal como ve la ecuación que está allí planteada, de esa misma manera la debo incorporar. ¿Y qué es lo que sucede? Las operaciones en la calculadora se desarrollan de izquierda a derecha, a menos de que usted la limite con signos de agrupación. Y en ese orden de ideas, si usted no la limita con signos de agrupación, una cosa son los que usted pueda visualizar allá, otros son los que necesariamente se deben incorporar dentro de la calculadora para reflejar la ecuación que usted está solucionando. Entonces, cuando usted no incorpora adecuadamente los paréntesis o esos signos de agrupación en la calculadora, para que le diga a la calculadora, espera un momento, hágame primero esta operación y posteriormente me hace esta, pues el resultado obviamente, como le estaba diciendo, 2 más 2 le va a dar 5 en términos de un manejo inadecuado de la calculadora. Entonces, la idea para poder entender adecuadamente la matemática financiera debe partir precisamente de esos 3 elementos que he hablado. 1, una muy buena comprensión de lectura, un buen manejo de conceptos básicos, y hablo de básicos, en el manejo de la matemática. 3, un adecuado uso de la calculadora o del computador para poderla solucionar. Y 4, es comprender lo que se hizo, ¿sí? A veces uno encuentra que los estudiantes cuando están desarrollando el concepto de la matemática financiera se enfrentan a que le dicen, profe, este es el resultado. Y uno le dice, bueno, pero bueno, cuénteme qué significa ese resultado que usted ha encontrado allí a partir de todo el procedimiento que ha expuesto. ¿Y qué es lo que le dice el estudiante? No, profe, a mí solamente me comprometo con entregarle un resultado. Yo sé que eso está bien, pero no sé qué significa, ¿sí? Es decir, a veces uno no se atreve a ¿qué? El mismo enunciado, como comprensión de lectura, le va a permitir ¿qué? Explicar lo que usted hizo, ¿sí? Es decir, que usted se le dio un determinado valor, la explicación dónde está, lo que le dio origen a que usted realizara toda esta serie de procedimientos.
Entonces, con estos elementos de entrada con relación al manejo, digamos, de la enseñanza en la matemática financiera, voy a entrar a hablar del concepto de valor del dinero en el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ese concepto de valor del dinero en el tiempo, básicamente estamos hablando del concepto de equivalencia de cantidades, ¿sí? En ese concepto de equivalencia de cantidades, nosotros, ¿qué estamos asumiendo? Que a pesar de que dos cantidades se encuentren ubicadas en diferente parte del tiempo, las dos pueden ser equivalentes gracias a un concepto que allí está señalizado, al concepto de interés, ¿sí? Ese concepto de interés que allí se está presentando, uno lo puede resumir, que es lo que permite que dos cantidades económicamente ubicadas en diferente parte del tiempo sean económicamente iguales, ¿sí? Económicamente iguales. Cuando uno analiza el concepto de interés, uno dice que el concepto de interés es una relación directa entre capital inicial, la tasa de interés y los que llevan matemática financiera, y el tiempo, ¿cierto? O sea que básicamente lo que uno diría que lo que permite que dos cantidades sean equivalentes en el tiempo es el concepto de la tasa de interés. O sea, si no existiera tasa de interés, miremoslo por ese lado, si no existiera tasa de interés, ¿usted qué diría? 100 de hoy son iguales a 100 del futuro, si no existiera la tasa de interés. Sí, que gracias a la tasa de interés y a la combinación de los factores tiempo y recurso económico, uno puede lograr ¿qué? Que exista un concepto de interés y ese concepto de interés me va a permitir lograr lo que llamamos acá cantidades equivalentes. Esas cantidades equivalentes es lo que nosotros llamamos, lo que en la matemática financiera nosotros estudiamos como el famoso valor del dinero en el tiempo. Acá observamos en esta diapositiva cómo la combinación de esos tres elementos, principal, interés, periodos, me permite el concepto de interés que en algunos libros lo definen como ¿qué? Como la utilidad, la ganancia, el beneficio, el costo por el uso de utilizar los recursos, el costo por que alguien más utilice nuestros recursos económicos y a cambio de eso yo recibo un concepto de ¿qué? De interés. Esos conceptos de interés básicamente es lo que me va a permitir que una cantidad del pasado sea equivalente a una cantidad del futuro. En la matemática financiera y en las finanzas es importante que siempre cuando se esté analizando el concepto de la matemática financiera nunca pierdan de vista ese postulado que está allí, ¿sí? Nunca lo pierdan de vista. ¿Qué me dice ese postulado? Me dice que no se pueden sumar cantidades ubicadas en diferente parte del tiempo. Lo voy a dejar hasta ahí y ya continúo la siguiente parte que sigue ahí. Entonces uno pensaría que en la matemática financiera, de acuerdo a ese principio que he planteado allí, uno diría, la suma no existe. Sí, porque si dice que usted no puede sumar cantidades ubicadas en diferente parte del tiempo, estaría partiendo de un supuesto, es que el signo de sumatoria o la operación de la sumatoria no llegaría a existir al aplicar el concepto de la matemática financiera. Pero resulta que acá lo complemento con algo, sin antes aplicarle un concepto de interés. Concepto de interés que puede ser aplicado bajo el criterio de interés simple o bajo el criterio de interés compuesto, ¿cierto? Básicamente hablando. ¿Cómo se vuelve operativo el manejo de ese concepto de interés dentro de la matemática financiera? Se vuelve operativo gracias a algo que llamamos factor de interés. ¿Qué es básicamente el factor de interés? Es el elemento matemático que incorpora el concepto de valor del dinero del tiempo y me permite que cantidades del pasado sean equivalentes a cantidades del futuro, ¿sí? Eso es lo que me permite. Si yo tuviera la oportunidad de devolverme en el pasado cuando estaba viendo en primero de primaria la suma, ¿sí? El profesor en primero de primaria posiblemente me va a enseñar los elementos importantes de la suma. Me va a decir, mire, 2 más 2 es igual a 4, ¿cierto? 5 más 5 me es igual a 10. O sea, me está enseñando ¿qué? A sumar. Me gustaría devolverme unos pocos años atrás para llegar a ese escenario nuevamente de compartir una experiencia en ese curso y que el profesor me dijera, Juan Manuel, sume 5 millones más 8 millones más 10 millones. Y yo diría, profesor, tengo una pregunta. ¿Dónde están ubicados esos recursos económicos? Pues obviamente el profesor de matemáticas me va a decir allá, oiga, pero ¿cómo así? Si usted suma 5 más 8 más 10, ¿me da cuánto? 23 millones de pesos. Y yo digo, no son 23 millones de pesos, profesor. Y él me va a decir, ¿por qué no son 23 millones de pesos? No son 23 millones de pesos porque si usted me muestra esa gráfica, cada una de estas cantidades económicas están ubicadas ¿en qué? En diferente parte del tiempo.
Y al estar ubicadas en diferente parte del tiempo, tienen un costo diferente. Un costo diferente que me tocaría analizarlo para poder tomar una decisión a la luz de aplicar la herramienta de la matemática financiera. Entonces, mire cómo es de importante el manejo de la matemática financiera, ¿sí? Por eso, cuando ustedes han visto, algunos que ya han visto la asignatura, se han dado cuenta que cuando por allá sumaba sus cantidades ubicadas en diferentes partes del tiempo, el profesor le decía, ¿eso está qué? Mal, ¿sí? Porque ustedes conoció ¿qué? El concepto de la matemática financiera, al sumarlas de manera literal. Si usted las quiere sumar, usted tiene que aplicarle ¿qué? Un concepto de interés. Eso es lo que permite que usted las pueda comparar, que usted las pueda analizar. Y es aquí donde resulta importante el uso de la matemática financiera, porque la matemática financiera ¿qué me permite? Tomar decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones de dividendos, ¿sí? Lo cual a la final me va a permitir a una empresa, ¿sí? En el caso de las organizaciones empresariales, o en el caso, como también lo plantean otros autores, las organizaciones personales, la familia, pueda usted tomar decisiones estructuradas bajo un parámetro financiero. El parámetro financiero que considera la existencia del valor del dinero en el tiempo. Por eso vamos a llegar acá, porque en la definición de la matemática financiera básicamente nos encontramos con estas dos definiciones, ¿sí? O a estos dos campos de acción. Lo que corresponde al interés simple y al interés compuesto. Dos conceptos que cada uno tiene, digamos así, aplica el concepto de valor del dinero del tiempo, ¿sí? Ambos aplican el concepto de interés, pero lo que pasa es que un concepto dice, en el caso del interés simple, es que no hay capitalización de intereses, mientras que el concepto de interés compuesto me dice que sí hay capitalización de los intereses. En ese orden de ideas, teóricamente hablando, pues los resultados van a ser completamente diferentes. Pero además, la parte operativa para que pueda funcionar el concepto de la matemática financiera también va a ser diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque cuando trabajamos, allí vemos que el concepto financiero me dice que el interés simple es no capitalización, pero el concepto que me permite dar respuesta a esa no capitalización, visto matemáticamente hablando, corresponde ¿a qué? Al escenario de operaciones lineales. Es decir, que todas las fórmulas que se trabajan en el interés simple son operaciones de carácter ¿qué? Lineal, ¿sí? El carácter lineal, matemáticamente hablando, no me va a permitir que exista capitalización de interés. En ese orden de ideas, la constante de interés siempre va a ser la misma, el capital inicial siempre va a ser el mismo, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, que es donde va a girar la otra parte de la presentación, en el caso del interés compuesto, ¿qué estamos refiriéndonos? Que si hay capitalización. Y si hay capitalización, ya no puedo aplicar el concepto matemáticamente hablando de un concepto lineal. Porque el concepto lineal me lleva a un concepto ¿qué? De interés simple. Debería trabajarles con un concepto de exponencial, matemáticamente hablando, que me permita considerar que los intereses periodos tras periodos están reinvirtiendo. Porque esa es la esencia que tiene el interés compuesto. Es que se está realizando reinversión de los intereses. Y matemáticamente se lo voy a demostrar con un ejemplo muy sencillo. Cuando usted considera, vamos a colocar un ejemplo de 3 años, si usted invierte hoy 10 millones de pesos a una tasa del 10% y vamos a suponer que la operación dura 3 años, en el concepto de interés compuesto, ¿usted qué dice? Al primer año de operación, el 10% de los 10 millones me da 1 millón. O sea que tengo ¿cuántos? En valor futuro, 1 tendría 11. Pero cuando arranco la liquidez del segundo concepto de interés, lo arranco no sobre 10, sino sobre 11. Es decir, estoy haciendo ¿qué? Capitalización. ¿Qué significa capitalizar? Incorporar el concepto de ganancia del periodo que se esté liquidando, incorporarlo al valor inicial, es decir, al valor principal. Ahora, si yo realizo sobre los 11 millones de pesos el 10%, ¿eso me da qué? 1.100.000. O sea que al finalizar el segundo tendría acumulado ¿cuánto? 12.100.000. Es decir, se está dando un concepto de ¿qué? De capitalización. La matemática financiera funciona como la potencia. 2 a la 1, ¿cuánto da? 2 a la 2, que sería igual a ¿qué? 2 por 2, 4, ¿cierto? 2 a la 3 sería igual a ¿qué? A 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces observe que la potencia es un reflejo, me permite explicar el concepto de la capitalización. ¿Por qué? Porque periodo tras periodo el resultado va siguiendo ¿qué? Acumulando, ¿cierto? 2, íbamos en 2 a la 3.
2 a la 4, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. O sea que la potencia está haciendo ¿qué? Capitalización. ¿Listo? Está haciendo capitalización. Lo que quiero demostrar con esto es que la matemática financiera no es difícil. No es difícil ni para enseñarla, ni para aprenderla. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ¿qué? De aplicar los conceptos del valor del dinero en el tiempo. Y un primer concepto, ¿cuál es? No sumar cantidades ubicadas en diferente parte del tiempo sin antes aplicarle un concepto de interés. Dicho concepto de interés que finalmente se ve representado en algo que tengo allí en los dos conceptos. En factor de interés para interés simple y factor de interés para interés compuesto. Unos elementos importantes para poder comprender adecuadamente el concepto de la matemática financiera, y más que en la matemática financiera que estudiamos, el valor del dinero en el tiempo, es decir, analizamos los flujos de caja en el tiempo. Necesitamos de alguna manera un instrumento, una ayuda que nos permita visualizar en qué punto del tiempo se encuentran cada uno de esos recursos económicos. Y por eso en la matemática financiera nos basamos de lo que dice allí, la gráfica de las operaciones financieras, donde buscamos representar cada uno de los flujos de caja llamados ingresos en la parte superior y llamados egresos en la parte inferior. ¿Qué es lo importante acá analizar cuando uno está haciendo la comprensión de lectura? Es a quién le debo hacer la operación financiera. ¿Sí? Porque una cosa es hacer la operación financiera a quien presta el dinero y otra cosa es a quien recibe el recurso económico, ¿cierto? Y eso mismo me va a dar los elementos para poder construir mi ecuación y finalmente para poder interpretar y dar la comprensión de ese resultado que al final de aplicar el concepto de la matemática financiera me va a permitir dar esa solución. Acá, pues eso ustedes ya lo deben de conocer, algunas formas de poder, digamos, establecer unos parámetros cuando las líneas del tiempo o la operación financiera demora mucho tiempo, algunas convenciones para poder hacer fácil, digamos, que las gráficas no sean como tan extensas. Pero además del concepto de la gráfica, para mí, uno de los conceptos más importantes, antes de poder enseñar el factor de interés, es que el estudiante comprenda muy bien lo que está allí, que es el tema de fecha focal. Que inclusive, cuando uno mira la literatura, muchos libros de matemática financiera, o muchos autores, o muchos expositores sobre el tema, no le dedican especial atención. ¿Sí? Y que cuando se presenta el tema de la fecha focal solamente se da como un tema más, pero queda completamente aislado del discurso del valor del dinero en el tiempo. Y resulta que el elemento primordial para poder entender ese concepto de valor del dinero en el tiempo es el tema de fecha focal. ¿Por qué? Porque la fecha focal es lo que me va a permitir analizar en un punto específico del tiempo todos los recursos que estoy, tanto ingresos como egresos, ¿sí? Inclusive, cada una de las fórmulas básicas que ustedes están trabajando, que han trabajado o que irán a trabajar en la matemática financiera, están construidas teniendo en cuenta unos determinados flujos de caja, pero sobre todo, tiene en consideración algo que se llama fecha focal. Pero ninguna fórmula en ningún libro le dice, mire, esta fórmula tiene su fecha focal en tal punto. ¿Sí? Tenga presente que acá está la fecha focal. Tenga en cuenta que esta fórmula corresponde a una operación básica. ¿Sí? Y aquí me quiero referir a ese concepto de fórmulas básicas, porque es que cuando uno está trabajando la matemática financiera, uno encuentra que el estudiante se siente más respaldado en la medida que tenga un mayor número de fórmulas. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que le hacen al docente en la matemática financiera es, profe, ¿puedo sacar las fórmulas? ¿Sí han hecho esa pregunta? Sí. Obviamente, ¿cierto? Eso es, ¿por qué? Porque es que le queda a uno muy difícil poderse aprender todas esas fórmulas, ¿cierto? Bueno, ahorita les voy a comentar el por qué uno no debería hacer eso, ¿sí? El hacerlo de esa manera puede significar una forma más fácil de calificar por parte del docente, porque eso significa que entre más fórmulas tenga, menos sabe. Entre más fórmulas tenga, menos sabe. ¿Por qué? Porque no sabe finalmente cuál de todas esas va a utilizar. ¿Sí? Y básicamente, ¿por qué? Porque resulta que cuando ustedes tienen una gran cantidad de fórmulas, ¿qué es lo que usted busca? Una fórmula que diga la variable que usted necesita. Y usted encuentra en sus fórmulas. Acá tengo una, otra fórmula y otra fórmula. Pregunta al millón, ¿con cuál de todas esas? ¿Sí? La matemática financiera no se puede aprender con fórmulas básicas. ¿Cuáles son las fórmulas básicas? Las que vienen en el libro.
Esas son las fórmulas básicas. Por eso cuando el estudiante se enfrenta a la solución de un ejercicio y dice, profe, es que usted siempre me saca el ejercicio difícil. Nunca me saca el fácil, siempre me saca el difícil. ¿Por qué? Porque la fórmula que usted aplicó no le coincide con la solución de lo que usted espera solucionar, ¿sí? Entonces, eso nos pasa en el tema de la matemática financiera. Pero entonces, la esencia dentro de esa fórmula, ¿a qué corresponde? A que cada una de esas fórmulas tiene, ¿qué? Una fecha focal. El resultado no va a cambiar en absoluto si aplico el concepto de interés compuesto. Si ubico el punto de reunión de las cantidades en uno o en otro punto, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso no va a cambiar si aplico el concepto de interés compuesto. ¿Cómo funciona básicamente el tema de la fecha focal? El tema de la fecha focal es un punto de reunión. Si el día de hoy hubiera tomado el consejo de mi esposa que me dijo, Juan, ¿por qué no te vas hoy en Transmilenio? Llegas como más rápido a la universidad, creo que hay ahí que una estación, llegas rápido. Muy seguramente hubiera llegado con mucho tiempo de anterioridad, pero tomé la decisión de no tomar el Transmilenio. Cuando uno analiza la matemática financiera, ¿qué es? Es el movimiento de flujos de caja de izquierda a derecha, ¿sí? Porque como usted no puede sumar cantidades ubicadas en diferente parte del tiempo, entonces usted lo que analiza es a partir de la fecha focal, que es ese punto de encuentro de las cantidades, poder aplicar el concepto de interés. ¿Qué es básicamente esa fecha focal? Es el punto de reunión. Entonces, si me encuentro en la 170 un estudiante, si en la 142 se encuentra otro estudiante, si en la 127 otro estudiante y en la calle 100 otro estudiante, resulta que tengo 4 estudiantes, o sea, 4 flujos de caja ubicados en diferente parte del ¿qué? Del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tomar una decisión? Oiga, busquemos un punto de ¿qué? De reunión, ¿sí? Entonces, alguno dirá, oiga, ¿por qué no nos ubicamos en la 127? ¿Qué buscará el de la 127? Quedarse ahí, o sea, ¿no qué? No moverse. Si él toma la decisión y todos apoyan la decisión de quedarse en la 127, el que está en la 100 tiene que, ¿qué? Desplazarse unas determinadas cuadras, el que está en la 140 y en la 142 también lo tendrá que hacer. Pero si tomo la decisión de que la fecha focal esté en las calles 100, en Alcalá, en la estación de Alcalá, ¿qué nos va a suceder? Todos tienen que ¿qué? Que movilizarse. Es decir, a todos les tengo que aplicar un concepto de interés. Entonces, por eso es importante el concepto de ¿qué? De fecha focal, porque la fecha focal es la que me permite plantear adecuadamente el conocimiento de ese valor del dinero en el tiempo. Veamos acá algunos ejemplos de cómo la fecha focal puede estar en cualquier punto, ¿sí? Y dependiendo del punto de su ubicación, algunas cantidades tendrán que desplazarse mucho más, pero otras tendrán que desplazarse mucho menos. Y en el concepto de interés compuesto, el que se movió más compensó al que se movió menos. Por eso al final el resultado va a ser ¿qué? El mismo, ¿sí? Combinando el tema de gráficas y combinando lo relacionado con fecha focal, uno básicamente puede entender algo, y es que los ingresos son iguales ¿a qué? A los egresos, que la deuda inicial es igual a la nueva forma de pago y que lo de que está arriba es igual a lo que está abajo, ¿sí? Eso que tengo allí en azul corresponde a la esencia para poder construir una ecuación aplicando el concepto de matemática financiera. ¿En qué sentido? En que cuando yo construyo la ecuación para analizar el costo del dinero en el tiempo aplicando el concepto de interés compuesto, pues yo debo analizar que todos los flujos económicos que están arriba deben ser equivalentes o iguales a todos los flujos económicos que tengo en la parte inferior. Por eso acá le he dado diferentes denominaciones. Ingresos igual a ingresos, o viceversa, deuda inicial igual a nueva forma de pago, o con el que más trabajo, que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Ese concepto, ¿dónde se va a visualizar? En la ecuación que yo llegue a plantear. Ahí es donde se va a ver ese concepto aplicado. ¿Qué significa el igual? Porque matemáticamente el igual, ¿qué significa en una ecuación? ¿Quién recuerda? Una igualdad, es decir, que lo que está a la izquierda es igual a ¿qué? A lo que está a la derecha, es decir, que lo que está arriba es igual a ¿qué? A lo que está abajo. Que los ingresos son iguales a ¿qué? A los egresos. Eso básicamente es lo que representan. Pero más allá también de eso, ¿sí? También representa algo, el punto de análisis de las cantidades económicas. Eso también me está indicando. Indica también ¿qué? La ubicación de la fecha focal. Es decir, que cuando usted ve una ecuación de matemática financiera y ve el igual, usted dice, en ese igual hay una fecha focal. ¿Dónde es lo que usted tiene que ¿qué? Analizar? Cuando usted toma una fórmula básica, ¿qué es lo que usted analiza? Fórmula básica de interés compuesto, F es igual a P factor de 1 más I elevado a la N. Hay un igual, que está diciendo, hay una fecha focal. ¿Qué me está indicando? Que lo de arriba es igual a ¿qué? A lo de abajo.
que los ingresos son iguales a los egresos, que la deuda inicial es igual a la nueva forma de pago, que los flujos de caja de un lado son iguales a los del otro lado. Eso es lo que me está indicando, es igual. ¿Qué más me está indicando? El criterio a tener presente a la hora de construir la ecuación y que los ingresos son iguales a los egresos. O sea, observen que el igual no es cualquier cosa. Cuando el estudiante, lo digo por mi experiencia, el estudiante me empieza a plantear iguales, y yo le digo, un momento, ¿cuántas gráficas hay? Me dice una. Le digo, pues solamente puede existir, ¿qué? Un solo igual. Un solo igual que debe ir bajando hasta que finalmente usted llega, ¿qué? Al resultado final, ¿sí? Si usted me puede decir igual, me está diciendo, esta gráfica es igual a esta, pero esta parte es igual a esta gráfica, o sea que esos ingresos son iguales a estos ingresos y estos egresos a esos. No, solamente debe existir, ¿qué? Un igual. Solamente existe un igual. Ese igual es el que me va a permitir hacer, ¿qué? La equivalencia entre las cantidades aplicando el concepto de interés. Uno siempre busca que en la matemática los conceptos a uno se los den expresados fácilmente, ¿sí? Entonces, uy, esa es la fórmula que yo necesito. Ese es el concepto que yo necesito. Yo acá en esta diapositiva he llegado a integrar el concepto de la matemática financiera. Lo he integrado en 3 conceptos importantes y esos 3 conceptos importantes finalmente me van a dar la conceptualización de fórmulas. Pero ¿fórmulas qué? Básicas. Fórmulas básicas que a la hora de entender la matemática financiera son muy importantes. En la matemática financiera existen unas fórmulas básicas, unas fórmulas de anualidad y unas fórmulas de gradientes. ¿De dónde surgen esas fórmulas? De que existe un flujo de caja independiente, para el caso de fórmulas básicas, de que existe un flujo de caja que representa una serie de pagos uniformes, en el caso de fórmulas de anualidades, y en el caso de flujos de caja variables existen unas fórmulas que se denominan fórmulas de gradientes. Esas fórmulas son fórmulas básicas. Por sí solas, esas fórmulas no solucionan nada, ¿sí? Y por eso a lo que yo decía minutos atrás. El estudiante hace la pregunta del millón. Profe, ¿puedo sacar las fórmulas? ¿Cuántas fórmulas puedo sacar? ¿Sí? Yo a mi estudiante le digo, puede sacar todas las que quiera. Todas. ¿Sí? Todas las que más pueda. Resulta que cada una de estas fórmulas, la esencia de su construcción, ¿cuál fue? Una gráfica. La esencia de su construcción, ¿qué fue? Una fecha focal. O sea, la combinación de esas dos cosas da origen a esas fórmulas. ¿Qué es lo que sucede? Las realidades que ustedes a veces tienen que solucionar no coinciden con la realidad que dio origen a esas fórmulas. Entonces, cuando usted aplica el valor presente de una determinada fórmula y a usted le piden encontrar el valor presente, cuando las dos gráficas, la que dio origen a las fórmulas y la que da origen a lo que usted quiere solucionar, no coinciden, no son idénticas, ¿qué pasa? Pues el resultado no le va a coincidir con la respuesta del profesor. ¿Sí? Y usted dice, profe, ¿pero por qué? Si apliqué la misma fórmula que apliqué en la clase, donde también usted me pedía encontrar el mismo concepto, ¿por qué no me está dando? ¿Y es por qué? Porque las dos gráficas son completamente diferentes. O sea, acá son planteamientos básicos. La realidad, cuando uno enseña la matemática financiera, uno debe enseñar para qué debe utilizar una fórmula, hasta dónde la debe utilizar, por qué la puede utilizar y por qué no la puede utilizar. Y lo otro, ¿dónde le hago los ajustes a las fórmulas básicas? ¿Sí? Para que me permitan dar la solución. Acá, pues tenemos de ese primer, digamos, concepto de flujos independientes, tenemos una serie de fórmulas donde encontramos la fórmula que les presentaba inicialmente, que es la fórmula básica de interés compuesto. ¿Sí? Si se dan cuenta, matemáticamente es una operación exponencial. ¿Sí? Matemáticamente hablando. Donde le dice que el valor futuro, es decir, lo que usted acumulará, va a depender de qué, de lo que invierta, dado la tasa de interés y dado el tiempo que dure la operación financiera. A partir de esa fórmula, usted puede llegar a despejar todas las variables que están acá, ¿sí? Y observen acá algo, de acuerdo a la forma como yo quise despejar, pueden aparecer una infinidad de ¿qué? De fórmulas, que arrojan finalmente ¿qué? Los mismos resultados. Pero el estudiante se siente más respaldado si tiene ¿qué? Todas esas. ¿Sí? Entre más tenga, mucho mejor. ¿Sí? La forma de aprender la matemática financiera aplicando el concepto de interés compuesto no debe ser esta. Esta no debe ser. O sea,
Mi discurso en la matemática financiera critica, creo que ya se están dando cuenta, del uso o de la aparición o el manejo o la enseñanza de fórmulas básicas. Porque las fórmulas básicas ya tienen estructuradas unas gráficas básicas donde me dice que lo de arriba es igual a lo de abajo y donde aparece establecida una fecha focal. Entonces, la manera de ver la matemática financiera no es por este lado, ¿sí? Ese es un concepto limitante. La forma de enseñar la matemática financiera debe ser esta. Con estos dos planteamientos yo puedo solucionar cualquier ejercicio donde aplique el concepto de capitalización de intereses, donde aplique el concepto de valor del dinero en el tiempo. No necesita tener todo lo que allí atrás estaba mencionando, solamente necesita trabajar estos dos conceptos. ¿Qué es la matemática financiera? Es mover cantidades de izquierda a derecha y mover cantidades de derecha a izquierda. Cuando usted mueve cantidades de izquierda a derecha es porque parte de un valor presente para encontrar su valor, ¿qué? Futuro. Y cuando usted se desliza hacia el otro lado es porque parte de un valor futuro para encontrar su valor presente. ¿Con qué lo hace ese movimiento? Pues al igual que las personas cuando nos montamos en el Transmilenio, nos tenemos que subir en un articulado, ¿cierto? Para podernos desplazar de un lado al otro, ¿cierto? En el caso de la matemática financiera, ¿ese articulado qué es? Un factor de interés. Un factor de interés que va para el norte, un factor de interés que va para el sur. Así es que funciona la matemática financiera. Cada cantidad económica que usted tenga por fuera de la fecha focal, ¿sí? Requiere ¿qué? Desplazarse hacia el punto de la fecha focal. Entonces es posible encontrar que usted va a encontrar cantidades a la derecha de la fecha focal, lo que va a significar que usted tendrá que desplazar hacia la izquierda, y va a encontrar también cantidades hacia la izquierda de la fecha focal, lo que va a significar que las cantidades se desplacen hacia la derecha. Con que en el caso del Transmilenio yo me desplazo en un Transmilenio, ¿cierto? En el caso de la matemática financiera me desplazo con el factor de interés de arriba o con el factor de interés de abajo. Con estos dos elementos me permite entonces llegar a un concepto que he venido trabajando, que se llama el esquema del factor de interés. Ese esquema del factor de interés, como lo decía anteriormente, llega a suplir, a quitar esas fórmulas básicas que a veces nosotros siempre recurrimos como estudiantes buscando la solución de la problemática que nos están colocando. Entonces, miremoslo acá. ¿Se acuerdan el caso del señor del Transmilenio que estaba en la 127? El de la reunión. Acá pasa lo mismo. Si en la 127 hay una cantidad económica, o en la fecha focal hay una cantidad económica, ¿qué sucede? No se va a mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Si usted la mueve, ¿qué está indicando? Que movió la cantidad a otro punto, a otra estación. Y si la mueve y los otros llegan allá, hago la pregunta. Si el punto de reunión es la 127, el señor de la 100 llega a la 127, el señor de la 170 llega a la 127, el señor de la 142 llega a la 127, y el señor de la 127, que da el punto de reunión, dice, yo me voy como para la 106. Hago la pregunta, ¿se reunieron las cuatro cantidades o las cuatro personas? No. Si usted cree haberlas reunido, ¿qué pasó? Sumó cantidades ubicadas en diferentes partes del tiempo. ¿Por qué? Porque es que hay una que ya no estaba en el punto de encuentro. Por esa razón, vuelvo nuevamente a ese principio de la matemática financiera, que me dice que usted no puede sumar cantidades ubicadas en diferentes partes del tiempo sin antes aplicarle un concepto de interés, que básicamente el concepto de interés se vuelve operativo bajo el concepto de factor de interés. Mover cantidades hacia la izquierda y mover cantidades hacia la derecha. Entonces veamos acá esta gráfica, mire. Allá los 1100 que estaban a la derecha, la fecha focal la ubica acá en un punto 6 meses. Los 1100 pesos que están a la derecha en el periodo 12 es un valor futuro, desde la mirada de esa fecha focal. ¿Qué va a permitir encontrar? Desacumular, quitarle ¿qué? Interés. Y le va a quitar interés para encontrar un valor presente, no en el punto 0, en el punto de reunión, es decir, en el punto de la fecha focal. Y de igual manera, si observamos acá la cantidad de 1000, está a la izquierda de la fecha focal, se debe considerar como un valor presente que se le debe encontrar el valor futuro. Es decir, le debo ¿qué? Acumular, le debo incorporar un concepto de interés. O sea que el uno quita y el otro ¿qué? Coloca. De igual manera lo que me sucede acá, ¿sí?
Si ubico la fecha focal en el periodo cuarto, observemos acá en la gráfica que estoy trabajando, la cantidad de X que desconozco en el periodo 8 se devuelve unos periodos, es un valor futuro para encontrarse un valor presente. La cantidad de 500 es un valor futuro para encontrar su valor presente hacia su fecha focal, hasta que se estrella con la fecha focal. Y acá tenemos que los 1000 es un valor presente para encontrar su valor futuro. ¿Qué pasaría si yo llego a cambiar la fecha focal? El resultado no cambia, pero cambia la ecuación. O sea, cambia lo que visualmente uno está viendo. ¿Sí? Entonces acá es un consejo para cuando uno de estudiante quiere comparar sus resultados con el compañero al lado en las evaluaciones. ¿Sí? Entonces usted empieza a mirar como al compañero al lado y dice, oiga, pero yo tengo una ecuación de esta naturaleza y el compañero tiene una ecuación diferente a la mía. ¿Por qué? Porque muy seguramente el uno tomó una fecha focal y el otro tomó ¿qué? Otra fecha focal. Al final los resultados son iguales, pero visualmente hablando son ¿qué? Diferentes. Visualmente hablando son diferentes. Entonces, eso es lo que nos sucede con el tema de la fecha focal, ¿sí? Observemos acá algo que nos sucedía con la cantidad de X. La cantidad de X es asumida como un valor final al que se le encontraba el valor ¿qué? Presente. Si yo dejo la fecha focal en el periodo 12, ya ahí automáticamente cambia toda la estructura y ya X no es un valor final, sino un valor ¿qué? Presente al que se le debe encontrar un valor ¿qué? Final. Entonces, por eso es importante unir esos dos conceptos de gráfica, de flujo de caja, con el de tema de fecha focal. Ahora entonces voy a utilizar esta ayuda que había solicitado para poderles demostrar que estas fórmulas que están allí planteadas, que son fórmulas básicas, para mi modo de ver no son tan importantes y que por el contrario van a representar más una dificultad para poder abordar el conocimiento de la matemática financiera. Muchas gracias, profe. Allí dice que el valor futuro es igual a ¿qué? Al valor presente, factor de 1 más y elevado a ¿qué? A la n. Ya he enunciado que la matemática financiera es un juego de mover cantidades de izquierda a derecha o de derecha a izquierda aplicando un concepto de ¿qué? De interés. He explicado hasta el momento que cuando uno está trabajando la matemática financiera, uno se debe apoyar de una gráfica del tiempo y de una fecha focal. Aquí por ningún lado dice cuál es mi gráfica, ni por ningún lado me dice cuál es la fecha focal. ¿Sí? El tomar esta fórmula es como coger algo a ciegas. Voy y cojo algo. Pueda que esté de buenas y de pronto cogí lo que necesitaba. ¿Sí? Pero dejarle tanto a la suerte no creo que sea bueno más en el proceso académico. ¿Sí? Entonces voy a demostrarle que esta fórmula tiene sus limitantes. Yo ahorita les decía que el igual significaba ¿qué? El punto de encuentro, pero también significaba ¿qué? La ubicación de la fecha focal. Básicamente acá puede estar diciendo que lo que está arriba sea igual a ¿qué? A lo que está ¿qué? Abajo. Que los ingresos sean iguales a los egresos. Acá como no tengo enunciado, pues no sé si F es un ingreso o P es un ingreso. Acá no conozco eso, debo tomar acá una decisión. ¿Cuántas cantidades económicas o variables económicas observan antes del igual? Una, representada por una variable que se llama económicamente valor futuro. Listo. Hago la pregunta. Antes del igual y después de F, o sea, en este espacio, ustedes observan algo de lo que yo he denominado factor de interés, entendido, para que lo podamos entender más fácilmente, entendido factor de interés como un paréntesis, un 1 que es una constante, una tasa de interés y un tiempo. O sea, ustedes ven aquí, entre este punto y este punto, ¿ustedes ven un factor de interés? No. O sea, no existe factor de interés. O sea que me está indicando algo esta fórmula. Si he tomado la decisión de que F sea un ingreso, es decir, que esté ubicado en la parte de arriba, F económicamente no se está moviendo. Porque para que se muevan las cantidades económicas, ¿de qué requieren? De un factor de interés. Si F no tiene factor de interés, significa que no se está moviendo. Es decir, que es la persona, como lo estábamos diciendo en Transmilenio, es la persona que está en la 127 esperando que lleguen, ¿qué? Los demás compañeros. Entonces, ubico arriba. Establezco la fecha, ¿qué? Focal en mi operación financiera. ¿Por qué la establezco en F? Porque es que en F no se está moviendo, no hay factor de interés. Hago la otra pregunta. ¿Existe después de F y antes del igual, existe un signo de sumatoria? Si no existe un signo de sumatoria, lo que acá estoy diciendo es que no hay más cantidades económicas
que necesiten ser llevadas a donde está la fecha focal y que acompañen a F. O sea, no hay más cantidades económicas que yo deba movilizar. Si existiera un signo de sumatoria, digo, hay más cantidades económicas. Viendo este reflejo de lo que estoy diciendo que arriba es igual a lo que está abajo y paso al otro lado al igual, entonces partiría a analizar todo lo que está acá en la parte inferior. La variable P, acá cuántos signos de sumatoria por fuera, ojo, por fuera del factor de interés existen, por fuera del factor de interés. Ninguno, o sea me está indicando algo más. No hay más cantidades sino solamente ¿qué? Una equivalente a la anterior. Esa cantidad es un valor, es representada acá por una variable P que es un valor presente. ¿Esta variable está acompañada de un factor de interés? Sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esa cantidad no puede estar ¿dónde? En la fecha focal. No puede estar ubicada allí, porque si tiene factor de interés, ¿está qué? Se está moviendo. Tengo dos posibilidades. O está a la izquierda, o está a la derecha. Esas son las dos posibilidades que me puede dar este análisis. Pero entonces analicemos qué clase de factor de interés tiene. Y para ello, pues entonces para hacer más fácil la cosa, volvamos a nuestro esquema original. El factor de interés que tengo acá dice menos n. O sea que no es una cantidad que esté al futuro para que se devuelva al pasado. El factor de interés dice más n. Sí, dice n. Recordemos que toda cantidad que no exprese su signo es positiva. O sea que es una cantidad que está a la izquierda, o sea, no está a la derecha, por eso ya descartamos su ubicación a la derecha, porque no es negativo. Entonces está acá a la izquierda. ¿Ubicada en qué punto? En algún punto de la izquierda, donde está ¿qué? P. Y va a permitir moverse hasta ¿dónde? Hasta la fecha focal. No tengo más cantidades. ¿Qué significa? Gráficamente esto ya terminó acá. Es decir, que cuando usted se atreve a trabajar la fórmula básica que F es igual a P de factor de 1 más I elevado a la N, usted está solucionando esta gráfica. Con un solo valor abajo, equivalente a un solo valor arriba, donde la fecha focal está al vencimiento. Es decir, en un determinado tiempo, de acuerdo a una tasa de interés. Si la gráfica que usted tenía que solucionar no era esto, ¿qué significa? Lo que está haciendo desconoce el concepto de valor del dinero en el tiempo. Entonces, por esa razón, mi crítica formal frente a las fórmulas básicas es esta. Uno no puede aprender matemática financiera utilizando ¿qué? Fórmulas básicas, porque las fórmulas básicas están construidas para una determinada situación, tanto de ingresos como de egresos, y adicionalmente en el tema de ubicación de la fecha focal. De igual manera me sucede en el caso de la segunda fórmula. P es igual a F, factor de 1 más I, elevado a la menos N. Gráficamente me pasa lo mismo. Vamos a ubicar que esta variable que está acá, que P está arriba, vamos a suponer que P está arriba. ¿P tiene factor de interés? ¿Qué significa? Que está quieto, o sea, no se mueve. Es decir, que en otras palabras me está indicando que P tiene su ubicación de ¿qué? De su famosa fecha focal, se encuentra en este punto. Dice igual. No hay un signo de sumatoria acompañando a P, o sea que no hay más cantidades, paso al igual. El igual me indica pases al otro lado. Si tomé esto arriba, pues me paso a la parte inferior. F puede estar o acá, o en la fecha, o a la derecha. ¿F tiene factor de interés? Sí. Se está moviendo. Es decir, que no puede estar ubicado en la fecha focal. F tiene factor de interés, el que tienen allá acá a la izquierda. O sea, ¿que va de izquierda a derecha? No, o sea, no está a la izquierda. Pero sí tiene un factor de interés que quita interés. Es decir, que acá que me indicando que esta F se encuentre en un determinado tiempo. Acá tengo un 0, una tasa de interés. Por esa razón uno puede llegar a ¿qué? A aprender la matemática financiera solamente utilizando ¿qué? Como respaldo una serie de fórmulas que han sido factorizadas para facilitarnos las operaciones, no más. Eso que he planteado acá, me devuelvo a estas diapositivas, es lo que básicamente tampoco nos deja avanzar en la dificultad que muy seguramente tienen los estudiantes cuando entran en el curso de matemática financiera. Yo les decía en la primera diapositiva, dificultades en la comprensión.
valor del dinero del tiempo, listo, yo soy el responsable de eso, yo enseño eso. Tercero, ¿qué era? Construir la ecuación, pero adicionalmente despejar. Entonces, el estudiante se siente contento al tener una gran cantidad de fórmulas porque no se ve obligado ¿a qué? A despejar. Y el no verse obligado a despejar lo hace cometer esta serie de ¿qué? De errores que desconocen el campo de aplicación del valor del dinero en el tiempo. Cosa importante dentro de este factor de interés es que ustedes observaron que dentro del factor de interés hay algo que se llama tasa de interés. Cuando uno aplica el concepto de interés compuesto, uno debe tener muchísimo cuidado con esto. Porque a gran diferencia, analizándolo frente al caso del interés simple, el manejo de la tasa de interés es completamente diferente, ¿sí? En el concepto de interés compuesto, ¿qué debo analizar siempre? Es que cuando yo me atrevo a incorporar una tasa de interés, siempre está dividida en 100, es decir, le debo quitar su expresión porcentual e incorporar en términos decimales. La tasa siempre debe ser incorporada de manera efectiva y vencida, en otras palabras, periódica y vencida. Y tercero, la unidad de la tasa debe coincidir siempre con la unidad de la variable tiempo. Tiempo en años, tasa anual, etcétera, etcétera. O sea, siempre hacer coincidir esta relación. Eso es lo que nos va a permitir que ese manejo de la tasa de interés finalmente también siga caracterizando el concepto de valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, usted puede hacer muy bien la ecuación, construirla muy bien, establecer la fecha focal, hacer bien la gráfica y va a incorporar la tasa, la incorpora nominal, comete el error, porque no puede incorporar nominales. Va a incorporar anticipada, comete el error, porque solamente puede incorporar vencidas. Los planteamientos de las fórmulas que yo dejé al inicio, decía fórmulas, flujos de caja independientes, flujos de caja con comportamiento de pagos uniformes, flujos de caja con comportamiento de pagos variables. Esos flujos de caja, independientemente, ya algunos saben los conceptos, hay algunas fórmulas en anualidades que se llaman fórmulas anticipadas y fórmulas ¿qué? Vencidas. Y en gradientes también hay unas fórmulas que se estructuran de manera anticipada y de manera vencida. Independientemente, siempre en las fórmulas básicas de interés, de matemática financiera, interés compuesto, siempre en el factor de interés, siempre las tasas deben ser efectivas y vencidas. Profe, pero es que los pagos son anticipados, efectiva y vencida. Profe, pero siempre son efectivas y vencidas. Lo que da origen formalmente a la ubicación de esas fórmulas de gradientes y de anualidades es los factores de interés. Y si los factores de interés fueron construidos con tasas efectivas y vencidas, pues esos van a quedar también con un ADN llamado efectivo y vencido. Entonces miremos acá qué cosas debo tener en cuenta a la hora de analizar esta tasa de interés. En el concepto de interés compuesto, nosotros debemos de considerar que la tasa de interés siempre tiene tres elementos. Algo que le llamamos tipo, algo que le llamamos unidad y algo que le llamamos condición. Esos tres elementos en mi documento, en mi libro y en las conferencias que yo realizo, siempre les he denominado el famoso TUP, de tipo, de unidad y de condición por sus iniciales. Una de las grandes dificultades cuando uno está abordando el concepto de la matemática financiera es el tema de la tasa de interés. ¿Y por qué el tema de la tasa de interés? Porque frente al concepto que uno venía trabajando en interés simple, uno solamente decía, la tasa es mensual, pare de contar, o sea, la tasa solamente tenía un solo elemento, que era ¿qué? Básicamente su unidad. Y de acuerdo a ello usted multiplicaba o dividía. En el concepto de interés compuesto, ¿qué nos sucede acá? Es que la tasa está integrada por un tipo, por una unidad y por una condición. Entonces, por eso es fácil encontrar que usted encuentra tasas nominales mensuales vencidas, nominales mensuales anticipadas, efectivas mensuales vencidas, efectivas mensuales anticipadas. O sea, la misma tasa, la misma unidad en 4 categorías diferentes, con 2 condiciones diferentes y con 2 tipos diferentes. En ese orden de ideas, lo primero que uno siempre tiene que analizar es que independientemente de la forma que vaya a utilizar o con la que vaya a trabajar la tasa de interés, hay un procedimiento que acá uno llama conversión o equivalencia de tasas de interés. ¿Qué es lo que busca la conversión o la equivalencia de tasa de interés? Es buscar la tasa que permita encontrar el mismo resultado. Es decir, una tasa equivalente, que produzca el mismo resultado a pesar que esté de pronto en otra unidad, ¿sí? Vaya a producir el mismo resultado en una determinada situación financiera. En la realidad que nosotros vivimos, a veces las tasas de interés no están expresadas como uno quisiera encontrarlas. Uno le gustaría encontrar que la tasa dice nominal,
mensual vencida. ¿Sí? Uno normalmente lo que encuentra es que la tasa dice 36% anual nominal con capitalizaciones mensuales vencidas. Y usted dice, bueno, y de todo eso, ¿cómo saco el tipo, la unidad y la condición? Porque el no entenderla adecuadamente significa pensar que estoy aquí para llegar acá. ¿Sí? Entonces, no comprender adecuadamente el famoso tipo, unidad y condición me va a llevar a cometer errores en el uso de la matemática financiera. Por eso, lo primero que uno tiene que hacer independientemente del procedimiento de conversión, independientemente, es llegar a hacer, ¿qué? Que primero ubique la condición de la tasa. O sea, que entre toda esa retahíla que ustedes están planteando, primero ubique la condición de la tasa, posteriormente ubique la unidad de la tasa y por último deje el tipo de tasa de interés. ¿Sí? Esa manera le va a permitir adecuadamente llegar a comprender cuál es la tasa que le están dando y hacia dónde quiere llegar. ¿Sí? El profesor Gómez Ceballos, Gómez Ceballos, un profesor en Armenia, en el año 87, cuando estaba trabajando el tema de conversión de tasa de interés, él llegó a definir, y me gusta trabajarla de acuerdo al planteamiento de él. Él dice que cuando uno está haciendo conversión de tasa, que básicamente lo que está haciendo es pasando un nombre y apellido de una tasa para pasarlo a un nuevo nombre con un nuevo apellido. El nombre, ¿el qué lo define como qué? Como el valor porcentual de la tasa, tanto de lo que se conoce como lo que no se conoce. Y el apellido es los famosos 3 elementos que yo trabajo: tipo, unidad y condición. Entonces, cuando uno hace conversión de tasa, lo que uno está haciendo es pasando una tasa con un nombre y apellido determinado para encontrar el nuevo nombre correspondiente a ese nuevo apellido. Acá ustedes observan que dentro del tema de conversión de tasas de interés, acá he planteado tasa conocida y tasa desconocida. Eso me puede dar a entender que básicamente uno no es que desconozca todo lo de la derecha, porque en toda la conversión lo único que uno no conoce ¿qué es? Es el valor porcentual que tomaría de acuerdo a los parámetros de salida y con relación a los parámetros de llegada. Cuando uno está haciendo la conversión de la tasa de interés, me recuerdo por allá yo en mis años, cuando estaba haciéndome la universidad, había básicamente solamente se enseñaba un procedimiento para hacer conversión de tasas de interés, solamente uno. Ese procedimiento yo lo denominé en mi libro, en mi documento, lo denominé con planteamientos matemáticos. Es una serie de fórmulas impresionantes. ¿Sí? Y con eso básicamente ustedes les enseñaban matemática financiera en el tema de conversión de tasa de interés. Eso me llevó a analizar y buscar como la mejor manera de poder encontrar un procedimiento que me permita realizar esa conversión de tasa de interés para pasarla de un lado al otro. ¿Sí? Y eso me llevó a plantear el esquema que tengo acá. ¿Por qué? Porque el esquema que tengo acá, siguiendo con el mismo parámetro de crítica hacia las fórmulas, formalmente allí, pues si hay un igual, uno diría, pues allá hay una fórmula. Pero si ustedes se dan cuenta, son espacios en blanco. Son espacios en blanco que tomarían su lugar de acuerdo a los parámetros que tiene de tasa de salida y de acuerdo a los parámetros que tiene de tasa de llegada. ¿Sí? Entonces, por eso, frente a esa crítica que yo he venido haciendo frente a las fórmulas de que el estudiante se encasilla en buscar cuál fórmula es la que me permite la solución, se generó este modelo que nos permite realizar una conversión de tasas a partir de elementos básicos de la tasa. ¿Elementos como qué? El tipo, la unidad y la condición. ¿Sí? A partir de ellos, pues se llenan 4 preguntas a la izquierda y a partir de ellos se llenan 4 preguntas a la derecha. ¿Por qué surge este procedimiento? Y vuelvo nuevamente con el procedimiento matemático. Cuando uno le enseñaba matemática financiera, uno tenía una gran lista de fórmulas. Uno no sabía realmente para qué servían eso. O sea, uno nuevamente, yo me ubico como estudiante, uno era como el estudiante que en el cuarto oscuro metía la mano y buscaba una fórmula. Y si esa coincidía, de buenas. Si no, dificultaba un poquito la situación. Entonces, en ese orden de ideas, los procedimientos que algunos autores tienen, en mi libro se manejan 7 procedimientos, incluyendo eso. 6 procedimientos están allí planteados, manejan fórmulas preestablecidas. Es decir, fórmulas que ya están, ¿qué? Desarrolladas y planteadas. El hecho de tenerlas de esa manera va a dificultar algo, y es que si no se despejara adecuadamente y si me sigo trabajando con fórmulas despejadas, ¿qué va a suceder? No aprendo a despejar. Primera gran dificultad. Segunda gran dificultad, los planteamientos que allí se están trabajando en el tema del manejo de la conversión de la tasa de interés me indican algo, y es que usted, para pasar de un lado al otro, funciona como las conexiones aéreas.
No hay una fórmula que te lleve directamente. Si yo me quiero ir hoy a la ciudad de Ibagué, ¿sí? Yo sé que hay conexión, hay vuelo directo, pero vamos a suponer que si quisiera ir a la ciudad de Espinal, allá no formalmente no hay un avión que te lleve directamente allá, ¿qué va a suceder? Eso mismo sucede con las fórmulas. Si yo quiero llegar a Espinal, me toca primero llegar con una fórmula a un punto y luego de estar en ese punto, llego a otro punto, ¿sí? Eso de alguna manera tiende a ser dispendioso. Ustedes seguir manejando fórmulas que ya están despejadas, pues no va a permitir el manejo adecuado de la comprensión del concepto financiero. Este planteamiento tiene la gran ventaja de que, si usted quiere llegar a Espinal con esta fórmula, llega a Espinal directamente sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo funciona ese planteamiento? Como ustedes se dieron cuenta, en la parte izquierda aparecen 4 espacios, ¿sí? Y en la parte derecha aparecían 4 espacios. Los 4 espacios se llenan automáticamente con esta serie de interrogantes, dependiendo del caso de la situación que esté llegando a plantear. Es decir, de acuerdo a la tasa de salida que tenga y de acuerdo a la tasa de llegada que tenga, voy llenando los diferentes elementos. Elementos que, como ustedes se dan cuenta, en el primer caso indican la condición. Es preguntarme si la tasa es anticipada o vencida. Como ya les decía, antes de uno proceder a realizar una conversión de tasa, uno que requiere es analizar adecuadamente cuál es el tipo, la unidad y la condición de la tasa de interés. No solamente para ese procedimiento, para cualquiera. Si usted quiere trabajar con el procedimiento del profesor Guillermo Vaca Correa del libro de Ingeniería Económica, que es muy bueno también el planteamiento que allí, usted tiene que saber muy bien de dónde parte y para dónde va. Si usted quiere trabajar con el planteamiento matemático, quiere saber de dónde parte y para dónde va. Es decir, que el ubicar el tipo, la unidad y la condición no se lo va a entregar el procedimiento de conversión. Que ahí es donde está una de las grandes dificultades, porque el estudiante cuando inicia a hacer la conversión, arranca con el procedimiento, sin antes llegar a comprender cuál es el insumo. Es decir, cuál es ese tipo, cuál es la unidad y cuál es la condición de la tasa de salida con relación a la tasa de llegada. Este planteamiento permite hacer cualquiera de las conversiones posibles. Matemáticamente hablando, este planteamiento permite hacer 34 fórmulas diferentes. Es decir, que usted por cada situación que esté llegando a trabajar con esas 8 preguntas, puede estar llegando a cualquiera de estas fórmulas sin darse cuenta. Es decir, nuevamente volvemos a la crítica. Es decir, acá el procedimiento de conversión no es aprenderse una fórmula, sino aprender a aplicar el concepto. En el procedimiento que acá se enseña, usted sin darse cuenta ha desarrollado todo eso, pero no solamente lo ha desarrollado, sino que adicionalmente tiene la posibilidad de ¿qué? De despejar, es decir, de afianzar en esa gran dificultad que tiene el estudiante a la hora de abordar el manejo de la matemática financiera. Yo les decía a ustedes que en el tema de las anualidades, que existen unos flujos de caja que se llaman construidos de acuerdo a una serie de pagos uniformes, se construyen unas fórmulas que se llaman fórmulas de ¿qué? Anualidades. De igual manera como pasan con las fórmulas básicas de interés compuesto. El estudiante cuando llega a esa temática que se siente más seguro si tiene todas las fórmulas, ¿cierto? O sea que si tengo esta y otras más despejadas, pues me siento más seguro para poder abordar el conocimiento. Resulta que esas fórmulas que están planteadas allí son postulados básicos. Es decir, son construidos de acuerdo a un planteamiento básico y de acuerdo a ese planteamiento básico, aplicando el concepto de factor de interés, han sido construidas estas fórmulas. Como podemos apreciar en la gráfica que tengo a la derecha de cada una de estas fórmulas. Si usted observa, mire, dice allá, en el punto 0 dice valor presente vencida. ¿Qué me está indicando esto? Que si usted decide aplicar la fórmula de valor presente vencida, la plata le queda allá. La fórmula por sí sola no le soluciona nada. En el tema de anualidades, cuando usted se atreve a utilizar una fórmula llamada anualidades, es porque usted tiene pagos iguales, realizados periódicamente, donde aplica la misma tasa de interés, donde los resultados se van o a la izquierda o a la derecha, y lo que se mueve es un conjunto de condiciones iguales, pagos, periodos y tasa aplicada en la operación financiera. Cuando usted los mueve, lo que hace la fórmula es mover ese conjunto de cosas, los mueve o hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo único que hacen las fórmulas, porque están construidas sobre planteamientos ¿qué? Básicos formalmente. En ese orden de ideas, por eso es esta gráfica que tengo acá planteada, me está indicando que si yo decido trabajar la fórmula que hice, valor presente vencida, que es la segunda que tengo allí en el esquema, me está indicando que el número de los pagos periódicos con la misma tasa de interés y donde aplique el mismo valor, van a quedar un periodo antes del primer pago que esté llegando a consolidar. Que si llego a utilizar la fórmula de valor presente anticipada, que es la cuarta fórmula que tengo aquí, me va a dejar todos los recursos económicos en el primer pago que esté llegando a
consolidar, ¿sí? Y así sucesivamente también con el caso de valor futuro y tanto anticipado como vencido. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está trabajando la matemática financiera? Que cuando usted le pide encontrar al estudiante el valor presente, el estudiante va a buscar una fórmula que dice ¿qué? Valor presente. Pero desconoce ¿qué? Que esa fórmula ha sido construida a un parámetro especial teniendo en cuenta ¿qué? Un flujo de caja, una fecha focal y que de acuerdo a ello ha sido construida y factorizada de acuerdo a esos criterios. Esa misma situación es la que también se presenta con las fórmulas básicas de los gradientes, que finalmente es la misma definición, ¿sí? Han sido construidos teniendo en cuenta un flujo de caja, una fecha focal y de acuerdo a ello pues se construyen esos planteamientos. Ya para concluir, digamos, esta intervención, dejaría unos elementos importantes dentro del tema de la matemática financiera. Uno, el leer y comprender adecuadamente ¿qué? El enunciado. Segundo, extraer los datos que nos dan para sacar los datos conocidos y desconocidos en cada una de las variables. Elaborar adecuadamente la gráfica ubicando los ingresos y los egresos. Como cuarto, establecer el punto de fecha focal para nuestro análisis. El quinto es construir una ecuación a partir de factores de interés, ¿sí? A partir de factores de interés aplicando el concepto de interés simple e interés compuesto. Sexto, realizar la conversión de la tasa de interés. Séptimo, hacer coincidir la unidad de aplicación de la tasa de interés con el tiempo. Octavo, realizar la conversión. Noveno, reemplazar los datos en la ecuación. Décimo, desarrollar cálculos. Y undécimo, interpretar el resultado. Acá lo importante dentro del concepto de la matemática financiera es no sigan utilizando fórmulas despejadas. Las fórmulas despejadas tienen sus limitantes. El seguirlas trabajando nos va a seguir limitando en el proceso de hacer los despejes y comprender el concepto del valor del dinero en el tiempo.